Muy buenos días, bienvenidos. Para mí es un placer, como cada día. Y también para mí es un placer recibir a la doctora Jacqueline Morales, especialista en medicina regenerativa, como habitualmente nos juntamos a charlar, y sobre todo una medicina que te sana, que te saca ese dolor crónico y todos los padecimientos de columna que son tan comunes. ¿Cómo estás, Jaque? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Un gusto. Gracias por venir. A Sé ti. que venís de un congreso, te vas a otro, te vas a Sí. México y bueno, entre medio pudimos ajustar esta nota porque el padecimiento de columna es algo súper común, ¿verdad? Uy, cada vez más debido a las malas posturas, debido a que hacemos poco ejercicio y a la mala alimentación, somos responsables, es un punto que traemos de empezar a ser responsables el paciente, de que no solamente venga a la consulta a pedirnos soluciones, sino a hacerse responsables de que el paciente tiene que hacer su fisioterapia, tiene que hacerse cargo del cambio de alimentación y también de hacer cabeza con el deporte que está haciendo. Claro. Muchas Y no veces. solamente uno piensa de repente padecimiento de columna y piensa en una persona mayor, sin embargo se da en gente joven. Sí, cada vez más joven. A veces el tipo de trabajo, ¿no? Exacto. Estar en una computadora, digamos, con una ergonomía no adaptada puede generar problemas en las cervicales o levantar peso bueno, el tipo de trabajo a veces nos puede Nos generar condiciona, patologías laborales, ¿no? Exactamente. Y cada vez antes, cuando yo empecé esto hace 12 años, era muy poco común ver el canal cervical estrecho o el canal lumbar estrecho. Ahora cada vez más consultan pacientes más jóvenes con compresión del canal medular a nivel cervical, cosa que es sumamente severo y que no se puede intervenir. Y no necesariamente hay que hacer un bloqueo. Acá se No. puede trabajar mucho antes con este tipo de medicina que vamos a contar en qué consiste, porque hablamos de medicina regenerativa, pero ¿cómo se regenera? Bien, se regenera a partir de nuestros elementos biológicos, que son las plaquetas, y a partir de ellas obtenemos proteínas, las cuales las introducimos en nuestros lugares en los que están el dolor o el problema patológico, el desgaste, y a partir de ahí se regenera procesos de mecanismos naturales que nosotros tenemos y repara la patología, ya sea patología discal, patología de la compresión de ese disco sobre el canal, disminuyendo en la parte del canal medular, produciendo el canal cervical estrecho, como decíamos recién, y los distintos tipos, ¿verdad?, de elementos, ya sean las listesis, las espondilolistesis, eso que aparece a ustedes comunes en las resonancias. Claro. La listesis es el desplazamiento, ¿sí?, de una vértebra sobre la de abajo. La espondilolistesis puede darse distintos tipos de grado y hasta determinados tipos de grado nosotros podemos actuar en un grado 1, grado 2, grado 3. Y eso Pero, por ejemplo, produce... aquella persona que tiene una hernia o que tiene alguna patología, aplica perfectamente. Sí, claro, porque... hay una cosa, María, nosotros cuando aparece el dolor de columna ya nos está avisando que ahí está produciéndose una alteración, que generalmente empieza por una pequeña discopatía, ¿sí? Una pequeña alteración del anillo fibroso externo del disco, que en principio puede producir un dolor, pero ese anillo fibroso se va alterando hasta llegar a comprometer la parte interna, que es el núcleo pulposo, y ese núcleo pulposo logra protruir. Se desplaza y genera lo que llamamos la protrusión. Exacto. ¿Y cuándo es una hernia? Cuando rompe el núcleo pulposo y va generalmente hacia la parte posterior y toma la médula. Hay un proceso ahí de tiempo que la gente se lo banca y se autoadministra analgésicos, antiinflamatorios. Y también ese dolor genera adaptaciones, malas posturas, ¿no? Se empieza a colocar diferente, ¿no? Exacto, es decir, muy pocas veces viene una columna que sea solo columna. Por ejemplo, las patologías lumbosacras. Siempre viene comprometiendo cadera, todas las articulaciones de carga. Columna, rodilla, es decir, sobre todo la marcha antálgica va generando. ¿Y cuánto evitas en tomar comprimidos? Porque si te estás reparando con tu propio plasma, estás alimentando tu cuerpo con lo tuyo y te vas mejor y vas dejando el dolor atrás, sin duda que está buenísimo. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Tengo entendido que todo lo que tú haces con el plasma tiene que ser, el requerimiento es que sea en un lugar adecuado, con maquinaria adecuada y con un profesional formado, ¿no? Exacto. Bueno, lo que se recalca ahora del congreso que vengo es justamente eso, ¿no? Es que estemos ayornándonos cada vez más, porque minuto a minuto van surgiendo cosas nuevas, tanto hoy por hoy podemos dosificar, decir cuántos factores de crecimiento podemos poner, qué tipo de plasma, hay distintos tipos de plasma para cada tipo de patología, hasta para cada tipo de persona. Esto no es una cosa que se hace como en serie, no. Es un traje a medida. Exacto.
individualizado, es como si uno le hiciera un anti-age a la articulación, pero hecho a medida, como lo decís tú. Y bueno, y progresivamente ver si precisamos una, si precisamos dos, eso depende de la articulación, en el caso de un canal lumbar estrecho nos va a llevar más tiempo, no es lo mismo. Yo te preguntaba específicamente cuando le sacás sangre a la persona, todo ese proceso de generar el plasma, sí. Tengo entendido que hay un protocolo de seguridad muy importante. Y que no es que puedes ir a un laboratorio, viajar en un taxi con el plasma, eso no existe. No. Eso no se hace. No se debe hacer, es decir, la FDA, eso está, y todo el consenso está que la mínima manipulación es lo que se pide como exigencia mínima, se tiene que hacer en el mismo centro, la extracción de la sangre, la activación de los factores de crecimiento, hacerlo en una cámara de flujo laminar, y bueno, y después tener la maquinaria que sea de última generación, porque cada vez se usan centrífugas que sean con más tecnología, y bueno, y aparatos que cada vez se van especificando más para mejorar la calidad del plasma. Y la calidad del plasma en un paciente del otro es diferente según cómo se alimenta también, ¿no? Exactamente, sí. Y uno saca el plasma cuando termina y que está en la cámara, yo sé cómo está ese paciente, es decir, cómo llega esos factores de crecimiento, cómo están, si están potencialmente buenos o son regularmente buenos. Entonces ahí es el resultado que vamos a tener a nivel articular. Tengo pacientes que tienen 70 años y tienen un plasma precioso y de repente tengo un paciente de 40 años que no viene con un plasma tan lindo, ¿no? ¿Y eso de qué depende? ¿De cómo nos alimentamos? ¿De cómo vivimos? Del estrés, de cómo vivimos, de la alimentación, de la alta calidad de los conservantes y de los pesticidas de los alimentos. Todo eso influye a que hoy no tengamos la misma calidad del mismo alimento que hace 20 años atrás. Así que tenemos que suplementar de alguna manera. Debemos suplementar sí o sí. A veces los pacientes me dicen, ay doctora, qué lista me llevo. Son todos suplementos vitamínicos. No es nada de lo que tú no tengas. El tema es que se te ha desgastado con el tiempo y que la alimentación no es suficiente para compensar. Claro. Y aparte hay que destacar que todos los estudios clínicos que tú lees como doctora, ya sea placas o estudios de los niveles de cómo estamos, para también corregir, porque somos una entidad, no es solamente un dolor localizado en una columna, en una rodilla o en un hombro. Eso está muy bien. Entonces es muy importante eso, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros somos un todo y como tal tenemos que darle importancia y mucha relevancia a la historia clínica y al examen clínico. Por eso nos lleva tanto tiempo el ingreso de un paciente al consultorio. Bueno, tanto en Montevideo como en Punta del Este, la doctora tiene su clínica, se llama CEMER, es la directora de CEMER, tiene además premios internacionales en este tema. Sabemos que te vas a México además ahora. Sí, estoy muy contenta. Sí, nos vamos a México a un curso especialmente innovador, ortopedia regenerativa se llama. Mirá. Son ortopedistas que se están dirigiendo a la medicina regenerativa y no invasiva. Bien. Muy interesante todo lo que nos cuenta la doctora, solamente yo lo que quería traer acá y recalcar es que te vas regenerando con un plasma que se fabrica con autólogo, ¿no? Con tu sangre, evitas tomar medicación y te sentís mejor y evitas el dolor, porque el dolor es realmente, hay gente que padece el dolor toda la vida, un dolor crónico y se puede evitar. Claro. Y no tenés que llegar a un bloqueo ni a una cirugía, porque se puede mejorar con algo autólogo. Y eso es maravilloso. Exacto, es muy satisfactorio. Muchísimas gracias. A ti, María. Para mí es un placer tener a la doctora Morales hablando de medicina regenerativa.